Su propio padre, Jonathan Hale, se volvió contra ella y la entregó a manos ajenas solo porque era diferente. Frío y orgulloso, prefirió deshacerse de su hija antes que protegerla, provocando indignación en cualquiera que escuche esta historia. Pero el destino tenía otros planes. El jefe Cheyenne vio en ella no una carga, sino una fuerza capaz de transformar todo a su alrededor. Y escuchen bien, porque el giro de esta historia es tan inesperado que demuestra cómo, al final, la justicia logró imponerse. Jonathan Hale había soñado toda su vida con un heredero que llevara su nombre y trabajara a su lado en la vasta llanura de Arizona. En su mente, la imagen era clara: un joven fuerte, arando la tierra al amanecer, cuidando el ganado al atardecer, aprendiendo cada secreto de la granja que él mismo había levantado con años de esfuerzo. Pero el destino, silencioso y caprichoso, le entregó una hija. Elizabeth nació en una noche fría, con un cabello tan blanco que parecía robarle luz a la luna, y unos ojos claros, de un tono casi imposible, que reflejaban el brillo de las estrellas. Para Jonathan, al principio, aquello fue un misterio que no supo comprender. Para el pueblo, en cambio, se convirtió en motivo de susurros. No importaba que la niña fuera dulce y curiosa, para muchos era diferente, y en una comunidad pequeña, ser diferente era suficiente para despertar miradas largas y comentarios a media voz. Los años pasaron y las habladurías crecieron como maleza en terreno fértil. Algunos vecinos, al verla pasar, apartaban la vista con incomodidad. Otros intercambiaban sonrisas cortas y miradas cargadas de significado. Jonathan, hombre de carácter duro y orgulloso, sentía cada gesto como una herida invisible. En vez de proteger a su hija de aquel juicio injusto, empezó a encerrarse en un silencio frío. Las palabras entre ellos se hicieron escasas, como si cada conversación fuera un esfuerzo innecesario. Elizabeth, con apenas unos años, no entendía del todo por qué la distancia crecía. Percibía, sin embargo, que algo se quebraba en el aire de su hogar. Las manos de su padre ya no buscaban las suyas, sus pasos no sonaban juntos por el campo. Ella intentaba acercarse, mostrando dibujos, flores secas o historias que inventaba, pero su padre apenas respondía con un gesto breve. Una tarde, al regresar del pueblo, Jonathan vio cómo dos hombres se inclinaban hacia el oído uno del otro y reían al verla pasar a lo lejos. No escuchó sus palabras, pero las imaginó con claridad suficiente para que su rostro se endureciera. Permaneció de pie junto a la ventana hasta que el sol se ocultó, con la mirada fija en un punto perdido. Aquella noche, mientras el viento del desierto golpeaba suavemente las paredes de la casa, en su interior ya se había formado una decisión. Una decisión fría, silenciosa y definitiva, que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. La tarde había caído sobre la llanura con una calma que parecía envolverlo todo, pero esa quietud tenía algo inquietante. El cielo, encendido en tonos rojizos, se apagaba poco a poco hasta volverse un azul profundo, y el viento del desierto arrastraba un murmullo que se colaba por cada rincón. Jonathan Hale cerró la puerta de la casa sin pronunciar palabra. Caminó hacia el horizonte con pasos firmes sin voltear a mirar. En el porche, Elizabeth, con las piernas encogidas y las manos sobre las rodillas, lo siguió con la mirada. Sus ojos buscaron algún gesto que explicara su partida, pero lo único que obtuvo fue el eco de sus botas alejándose. En un claro apartado, donde la luz de la luna apenas tocaba el suelo, una fogata iluminaba dos siluetas. Uno de los hombres era alto, de porte erguido y mirada profunda. Cheyenne, un líder apache conocido por su carácter templado y por una autoridad que no necesitaba alzar la voz. El otro era Jonathan, con el rostro endurecido por una determinación que parecía no dejar espacio para dudas. El silencio entre ellos pesaba tanto como el aire seco del desierto. Cheyenne habló primero, su voz grave y tranquila, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. Jonathan respondió con frases cortas, sin adornos. Sobre el suelo, entre ambos, había una manta doblada, dos sillas de montar gastadas, cuerdas trenzadas y un saco cuyo contenido producía un leve sonido metálico al moverse. No era una conversación casual, era un intercambio en el que más que objetos se decidía el rumbo de vidas enteras.
El fuego crepitaba, lanzando chispas que se perdían en la oscuridad, y su luz danzante dibujaba sombras en los rostros de los dos hombres. Cheyenne mantenía la calma, observando a Jonathan como quien evalúa a un hombre que ha tomado una decisión irreversible. Jonathan, en cambio, evitaba sostenerle la mirada demasiado tiempo, como si en el fondo supiera que lo que hacía no tendría marcha atrás. Cuando la negociación llegó a su fin, Cheyenne asintió despacio sin añadir palabra. Jonathan se incorporó, apartando la vista del fuego, y comenzó a caminar hacia la noche. No volvió la cabeza ni una sola vez. Cheyenne, aún sentado, tomó la manta y la sostuvo con cuidado, como si ya reconociera en ella un significado más profundo que el de un simple objeto. A pocos metros, oculta por la sombra retorcida de un viejo mezquite, Elizabeth observaba. No podía escuchar las palabras, pero su corazón latía más rápido, como si su cuerpo entendiera lo que su mente todavía no alcanzaba a comprender. Los gestos, las miradas, el extraño conjunto de objetos, todo le parecía una escena de la que no debía formar parte, y sin embargo, estaba ligada a ella. Bajo la luz distante de la luna, algo invisible pero esencial comenzaba a romperse, y el viento del desierto parecía llevárselo para siempre. La mañana siguiente amaneció clara, con un cielo tan vasto que parecía no tener fin. El aire del desierto, frío y seco, cortaba la piel como un recordatorio de que todo lo que había ocurrido la noche anterior no era un sueño. El silencio que la rodeaba no era incómodo, pero sí intenso, y en cada paso del caballo sentía que se alejaba más y más de lo poco que había conocido como hogar. Avanzaban en fila, y ella estaba en el centro del grupo, rodeada por jinetes que no decían palabra. Algunos llevaban plumas trenzadas en el cabello, otros collares de hueso y cuentas de colores que brillaban con el reflejo del sol. El sonido de los cascos golpeando la tierra seca marcaba un ritmo constante, hipnótico. Elizabeth, con las manos aferradas a la montura, miraba de un lado a otro intentando absorber cada detalle. Las colinas de roca roja a lo lejos, el polvo que se levantaba detrás del grupo y las sombras que el sol proyectaba sobre los rostros serios que la acompañaban. Cuando llegaron al campamento, el olor a leña encendida y a pan recién cocido llenó el aire. Elizabeth esperaba miradas duras, quizá rechazo inmediato. Sin embargo, lo primero que vio fueron dos niños que corrieron hacia ella con curiosidad. Llevaban collares sencillos hechos de pequeñas cuentas y pedazos de piedra pulida. Uno de ellos, sin decir palabra, extendió su mano ofreciéndole uno. Elizabeth lo tomó con cautela, sintiendo en sus dedos la textura fría de las cuentas. No sabía si sonreír, si devolverlo o guardarlo, pero el niño ya había retrocedido, observándola con una mezcla de timidez y orgullo. Más allá, un grupo de mujeres la observaba, intercambiando miradas y palabras en un idioma que ella no comprendía. No había en sus rostros burla ni desdén, solo una atención que parecía medir quién era y qué traía consigo. La condujeron hacia el centro del campamento, donde un círculo de ancianos la esperaba bajo la sombra amplia de un viejo roble. El hombre que parecía liderarlos tenía el cabello largo y gris y sus ojos transmitían calma. Pronunció unas palabras en su lengua, lentas y graves, como si cada una tuviera un peso especial. Una mujer a su lado, con una trenza larga y un pañuelo rojo, tradujo para Elizabeth. «Eres bienvenida aquí. Desde este momento, tu nombre es Talá Niva, luz de la luna». La frase resonó dentro de ella. Era la primera vez que alguien hablaba de su cabello y de sus ojos como algo digno de un nombre poético. No sintió burla, ni incomodidad, ni vergüenza en aquellas miradas. Sintió algo que no podía describir del todo: respeto. Los días siguientes se convirtieron en un aprendizaje constante. Por las mañanas, una de las mujeres le enseñaba a preparar pan bajo la arena caliente, usando piedras planas para darle forma. A mediodía, aprendía a reconocer las hierbas que servían para curar cortes o aliviar el cansancio. Por las noches, sentada junto al fuego, escuchaba canciones antiguas que narraban historias de ancestros y batallas pasadas. Aunque no entendía todas las palabras, el tono y el ritmo le transmitían una calma que no había sentido antes. Sin embargo, bajo esa superficie de novedad y curiosidad, había algo que no la dejaba en paz. Cuando el campamento quedaba en silencio y el cielo se llenaba de estrellas, Elizabeth pensaba en la última mirada de su padre. No había enojo en su recuerdo, pero sí una distancia tan grande que parecía imposible de cruzar.
Y cada vez que cerraba los ojos, la misma pregunta la golpeaba con fuerza. ¿Por qué él había elegido dejarla? Por mucho que el campamento la tratara con respeto, esa herida invisible seguía abierta. Y aunque no lo sabía aún, esa herida sería la que definiría el camino que estaba a punto de recorrer. Las noches en el campamento tenían un silencio distinto al de su antigua casa. Allí en la granja, el silencio se sentía como un muro, frío, sólido, impenetrable. Aquí, en cambio, estaba lleno de murmullos lejanos, el crepitar de las brasas y el canto suave de un búho perdido en la oscuridad. Sin embargo, para Elizabeth, esa diferencia no siempre era un alivio. Durante el día, su vida parecía encontrar un nuevo ritmo. Ayudaba a las mujeres a moler el maíz, recogía agua del arroyo junto a los niños y aprendía palabras sueltas del idioma que cada vez sonaban menos extrañas. Incluso, algunas noches, se permitía sonreír al escuchar las bromas de los jóvenes junto al fuego, aunque no las entendiera del todo. Pero cuando la luz se apagaba y quedaba sola con sus pensamientos, algo dentro de ella volvía a tensarse. En esos momentos, las imágenes del pasado regresaban sin aviso. Recordaba el sonido de las botas de su padre al entrar en casa, el olor a cuero y polvo que siempre lo acompañaba, y la forma en que su mirada se endurecía cuando se cruzaban los ojos de ambos. No había gritos ni palabras duras en su memoria, pero sí un silencio que pesaba más que cualquier frase. Ese silencio le enseñó a no esperar abrazos ni gestos de afecto, y ahora, incluso rodeada de personas que la trataban con respeto, le resultaba difícil creer que ese respeto fuera sincero. Una noche, mientras el campamento dormía, Elizabeth salió de la tienda y se alejó unos pasos hasta la linde de claro. La luna estaba alta, bañando la tierra con una luz plateada. Cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro, intentando borrar de su mente la última imagen que tenía de su padre. Pero cuanto más lo intentaba, más nítida se volvía. Él, de pie junto a la ventana, observando algo en la distancia, como si ella no estuviera allí. Abrió los ojos y respiró hondo. Una parte de ella quería aferrarse a lo nuevo que tenía, a las manos que la guiaban en el trabajo, a las sonrisas que recibía sin motivo aparente, pero otra parte seguía sintiendo que todo podía desvanecerse en cualquier momento. Esa inseguridad era como un hilo invisible que la ataba al pasado, y aunque no lo sabía todavía, ese hilo pronto se tensaría hasta el límite. Los días en el campamento comenzaron a adquirir un ritmo que poco a poco le resultaba familiar. Elizabeth se levantaba con el primer canto de las aves, ayudaba a encender el fuego y preparaba junto a las mujeres la masa para el pan que se cocía bajo la arena caliente. Aprendía a hilar fibras para fabricar cuerdas resistentes y a reconocer las hierbas que servían para aliviar el cansancio o bajar la fiebre. Cada tarea le enseñaba algo nuevo, y aunque al principio todo era extraño, empezó a sentir que sus manos podían crear y cuidar, no solo sostenerse a sí misma. Un día, mientras recogía agua del arroyo, vio su reflejo en la superficie tranquila. El cabello blanco y los ojos claros que en su antiguo hogar siempre despertaban murmullos, ahora parecían encajar con la luz que filtraban las hojas de los árboles. Se inclinó un poco más sobre el agua, como si quisiera descubrir algo en sí misma que antes no había visto. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. Tal Aníbal. Era Cheyenne, de pie con los brazos cruzados. Aquí no eres extraña, eres un regalo. Las palabras, simples y dichas con calma, se le quedaron grabadas. No recordaba la última vez que alguien había hablado de ella de esa forma, no como una carga, no como una rareza, sino como algo valioso. Caminó de regreso al campamento con una sensación nueva en el pecho, como si esa frase le hubiera encendido una pequeña llama que quería proteger del viento. Esa noche, junto al fuego, se atrevió a cantar con el resto. Al principio, su voz era apenas un murmullo, pero poco a poco se volvió más segura, siguiendo el ritmo de los tambores y las palmas. Vio que algunos sonreían al escucharla, y esa sonrisa no llevaba escondido ningún juicio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a un lugar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que la llama que acababa de encenderse podía apagarse si el pasado regresaba para alcanzarla.
Pero por ahora, bajo el cielo estrellado y rodeada de rostros que la aceptaban, decidió dejarse llevar por esa chispa de esperanza, como si fuera un puente hacia un futuro que aún no podía imaginar. El sol caía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El campamento estaba envuelto en una calma rutinaria. Las mujeres terminaban de recoger las vasijas, los niños jugaban cerca de un pequeño arroyo y los hombres regresaban de la casa con pasos cansados. Elizabeth ayudaba a una anciana a separar hierbas secas para guardarlas en pequeñas bolsas de cuero. El aire estaba impregnado del olor a leña y humo, y por un momento todo parecía perfecto. Pero esa calma tenía un filo invisible. En los últimos días, Cheyenne había estado más serio de lo habitual, reuniéndose con los ancianos con frecuencia y saliendo del campamento en solitario. Elizabeth lo notaba, aunque él no decía nada. Había aprendido a leer los gestos y silencios, y ese silencio no era el de un hombre tranquilo, era el de alguien que espera algo que no quiere que ocurra. Esa noche, después de la cena, un joven entró corriendo en el círculo principal. Traía el rostro encendido y el aliento acelerado. Habló rápido en su idioma, y las miradas de los que lo rodeaban se endurecieron. Elizabeth no entendió todas las palabras, pero captó dos que había oído antes: caballos y forasteros. El murmullo que siguió fue breve, cortado por la voz grave de Cheyenne, que pidió calma. Los ancianos y varios hombres armados se apartaron para discutir, y aunque Elizabeth no podía escuchar con claridad, su instinto le decía que aquello no era una simple visita. La tensión se propagó como un hilo invisible por todo el campamento. Las risas de los niños cesaron, las mujeres recogieron a los más pequeños y los llevaron a sus tiendas, y el fuego central ardía más alto, como si quisiera advertir que algo se acercaba. Cuando la reunión terminó, Cheyenne se acercó a ella. Su voz era baja, pero firme. «Tal Aniva, mañana será diferente. No salga sola del campamento». No explicó más, y ella no preguntó, pero esa frase quedó resonando en su mente mientras intentaba dormir. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, golpeando las paredes de la tienda, y cada crujido en la noche le parecía un paso que se acercaba. Al amanecer, el campamento despertó antes de lo habitual. Los hombres revisaban las armas, las mujeres organizaban provisiones, y un silencio expectante lo envolvía todo. Elizabeth observaba en silencio, sintiendo que algo enorme se avecinaba. En su interior, una chispa de inquietud crecía junto a un presentimiento oscuro, que el mundo que estaba empezando a aceptar como suyo estaba a punto de cambiar para siempre. Y entonces, a lo lejos, el sonido de cascos rompió la mañana. El amanecer llegó con un cielo pálido y un aire tan quieto que hasta los pájaros parecían haberse detenido. Elizabeth estaba de rodillas junto al fuego, alimentando las brasas con ramas secas, cuando lo escuchó. Un sonido grave y rítmico, como un tambor lejano que crecía con cada segundo. Levantó la cabeza y lo reconoció al instante. Caballos, muchos caballos, y venían rápido. No era el trote relajado de un grupo de caza, ni la llegada amistosa de un clan vecino. Era un galope cerrado, fuerte, decidido. Cada golpe de casco contra la tierra parecía retumbarle en el pecho, acelerando su respiración. Levantó la vista y vio cómo los hombres del campamento se movían con rapidez. Algunos se colocaban frente a las entradas, otros corrían a buscar armas, mientras las mujeres comenzaban a llevar a los niños hacia un refugio improvisado entre las tiendas. Una nube de polvo comenzó a elevarse en el horizonte, y entre ellas surgieron figuras montadas, vestidas con ropa polvorienta y sombreros de ala ancha. Se desplazaban en formación cerrada, como si cada uno supiera exactamente qué debía hacer. El brillo metálico de armas colgando a sus costados confirmaba que no estaban allí para conversar. La voz grave de Cheyenne rompió el murmullo nervioso, daba órdenes rápidas en su idioma, y los hombres apaches formaban una línea firme entre los forasteros y el corazón del campamento. La tensión se acumulaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Elizabeth observaba en silencio, hasta que sus ojos se fijaron en una figura que la hizo quedarse helada.
Montado un poco más atrás, con la espalda erguida y la mirada fija, estaba Jonathan Hale, su padre, el hombre cuya sombra había seguido sintiendo incluso en sus días más tranquilos en el campamento. No había cambiado mucho. El mismo porte rígido, el mismo gesto serio que no dejaba entrever emociones. Pero esta vez, en sus ojos, no había la frialdad distante que recordaba, sino una determinación implacable. No parecía un visitante, parecía un hombre que había llegado con un propósito definido, y Elizabeth no necesitó escuchar palabras para entender que ese propósito no era pacífico. Un nudo de emociones se apretó en su pecho, sorpresa, ira y una punzada de algo que no quería llamar miedo. Los recuerdos se agolparon, la última mirada que él le dio, el silencio en el que creció, el momento en que se dio cuenta de que la había dejado atrás, y cada uno avivó una llama en su interior. Uno de los forasteros gritó algo, una frase breve y seca. Cheyenne respondió con voz firme, y el espacio entre los dos grupos se volvió una línea frágil que podía romperse con un solo gesto. El campamento entero contuvo la respiración. Sin pensarlo demasiado, Elizabeth dio un paso al frente. Su cuerpo se movió antes de que su mente alcanzara a detenerla. Sintió las miradas de algunos sobre ella, pero no retrocedió. El polvo le golpeaba el rostro, y el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. No sabía qué iba a decir o hacer, pero sabía que no podía esconderse. En ese instante entendió que ya no era la niña que observaba en silencio desde un rincón, temiendo la desaprobación de su padre. Estaba dispuesta a enfrentarse a él, aunque no supiera si esa decisión la acercaría a la verdad o la pondría en mayor peligro. Y mientras el sol terminaba de levantarse sobre el horizonte, Elizabeth supo que aquel momento sería el punto de no retorno en su vida. El aire del desierto parecía detenido, como si incluso el viento esperara a ver qué ocurriría. La nube de polvo levantada por los caballos aún flotaba en el espacio que separaba a los forasteros del campamento. Ninguno de los dos lados se movía, pero cada mirada era como una flecha tensada en un arco invisible. Elizabeth estaba allí, un paso por delante de la línea que formaban los hombres de Cheyenne. Sentía el calor del sol en la piel y el latido acelerado en sus sienes, pero no dio un solo paso atrás. Desde esa posición veía el rostro de su padre con una claridad que le dolía. Jonathan Hale, el hombre que la había dejado atrás, no mostraba sorpresa por verla. Sus ojos, fríos como el acero, llevaban esa dureza que ella conocía desde niña. Pero ahora había algo más, una chispa de reconocimiento, como si en ese instante comprendiera que la joven frente a él ya no era la niña que recordaba. Cheyenne, sin apartar la vista de los forasteros, se volvió apenas lo suficiente para mirarla. No dijo nada, pero en su mirada estaba el peso de una advertencia. Elizabeth entendió que su decisión de permanecer ahí era peligrosa, pero también supo que alejarse sería negar todo lo que había aprendido en este lugar, a sostener su voz, a existir sin pedir permiso, a defender lo que le pertenecía. Jonathan espolió su caballo y avanzó despacio, cada paso resonando en el silencio como un golpe seco. Se detuvo a pocos metros de ella. Elizabeth, dijo su nombre con calma, pero con un tono que no admitía réplica. Ven conmigo. La frase no era una invitación, era una orden, como tantas que había recibido de niña. Durante un instante sintió cómo su memoria la arrastraba a esos días en los que la obediencia era automática, cuando cualquier respuesta suya moría en el aire antes de ser pronunciada. Pero ese instante se desvaneció tan rápido como llegó. No, respondió, y su voz, clara y firme, cortó el aire como un filo. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos forasteros se movieron inquietos en las sillas de sus caballos. Jonathan no reaccionó de inmediato. La observó midiendo sus palabras. «No entiendes lo que haces», dijo finalmente, con un deje de frustración. Elizabeth sostuvo su mirada sin parpadear. «Por primera vez lo entiendo todo», contestó, «y no voy a volver atrás».
Hubo un silencio denso, interrumpido solo por el resoplido de los caballos y el crujir de la arena bajo los cascos. Entonces Cheyenne dio un paso adelante, colocándose a su lado, no delante. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Estaba con ella, no para protegerla como alguien débil, sino como a una igual. Jonathan espolió su caballo y avanzó despacio, cada paso resonando en el silencio como un golpe seco. Se detuvo a pocos metros de ella. Elizabeth, dijo su nombre con calma, pero con un tono que no admitía réplica. La frase no era una invitación, era una orden, como tantas que había recibido de niña. Durante un instante sintió cómo su memoria la arrastraba a esos días en que la obediencia era automática, cuando cualquier respuesta suya moría en el aire. Pero ese instante se desvaneció tan rápido como llegó. «No», respondió, y su voz, clara y firme, cortó el aire como un filio. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos forasteros se movieron inquietos en las sillas de sus caballos. Jonathan no reaccionó de inmediato. La observó, midiendo sus palabras. «No entiendes lo que haces», dijo finalmente, con un deje de frustración. Elizabeth sostuvo su mirada sin parpadear. «Por primera vez lo entiendo todo», contestó, «y no voy a volver atrás». Hubo un silencio denso, interrumpido solo por el resoplido de los caballos y el crujir de la arena bajo los cascos. Entonces Cheyenne dio un paso adelante, colocándose a su lado, no delante. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Estaba con ella, no para protegerla como alguien débil, sino como a una igual. La línea invisible entre ambos grupos pareció tensarse aún más. Jonathan la miró otra vez, y en sus ojos, por un instante, desapareció la frialdad. No era rendición, pero sí una aceptación muda de que ya no tenía poder sobre ella. «Haz lo que quieras», dijo, girando lentamente el caballo. Su voz sonó más baja, como si las palabras le pesaran. Sin añadir nada más, se alejó, y el resto de los jinetes lo siguió, levantando una nube de polvo que el viento comenzó a arrastrar hacia el horizonte. Elizabeth se quedó inmóvil, siguiendo con la vista cómo las figuras se volvían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer tras una colina lejana. Solo entonces sintió que podía respirar de nuevo. Era como si hubiera soltado una carga que llevaba desde la infancia, un peso invisible que hasta ese momento no había sabido medir. Cuando regresó al círculo central del campamento, todos la miraban. No era la mirada que se le dedica a una visitante, ni siquiera a alguien que ha hecho algo inesperado. Era la mirada de quienes reconocen a uno de los suyos. Cheyenne asintió en silencio, y Elizabeth supo que no necesitaba más palabras. Esa noche, alrededor del fuego, el sonido de los tambores parecía distinto, más profundo. Elizabeth escuchaba las canciones y por primera vez sentía que contaban también su historia. Había defendido a su gente, y al hacerlo, se había defendido a sí misma. Ya no era la joven que había llegado con miedo y dudas. Era luz de la luna, y este era su hogar por elección. El amanecer llegó sin prisa, como si el día supiera que no había razones para apresurarse. El cielo se pintó con colores suaves, un rosa casi transparente que se fundía con el dorado tibio y el azul claro que parecía no tener fin. El aire estaba fresco, limpio, y cada bocanada llenaba el pecho de Elizabeth con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido antes. Salió de su tienda con paso tranquilo. El suelo aún guardaba el frío de la noche, y cada pisada dejaba una huella breve en la arena. El campamento despertaba lentamente, las voces eran bajas, como si todos respetaran el silencio de las primeras horas. El humo de las fogatas se elevaba en hilos finos, llevando consigo el aroma del pan cocido bajo la arena y el de las hierbas secas que se preparaban para infusiones. La rutina, tan familiar en los últimos meses, parecía hoy diferente, más serena. Elizabeth decidió caminar hacia la colina cercana, aquella desde donde podía ver el horizonte entero. El ascenso fue pausado, como si quisiera prolongar cada paso. El viento le acariciaba el rostro, moviendo suavemente su cabello blanco, y el sonido distante del arroyo se mezclaba con el canto de los pájaros. Cuando alcanzó la cima, el desierto se desplegó ante ella como un océano inmóvil.
La luz temprana del sol pintaba las rocas y las dunas con tonos dorados y cobrizos, y cada sombra se alargaba como si también despertaba. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo no sintió la presión de un recuerdo doloroso. El eco de los cascos que había resonado días atrás se había desvanecido por completo, y con él la sombra de su pasado. En ese silencio perfecto, comprendió que ya no vivía a la defensiva, esperando el próximo golpe o la próxima pérdida. Ahora estaba en paz, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Bajó la vista y recordó sus primeros días en este lugar, la inseguridad, las miradas curiosas, el nombre nuevo que le dieron. «Eres un regalo», había dicho Chayenne entonces. Al principio, esas palabras le parecieron extrañas, casi imposibles de creer. Hoy entendía que no se trataba de lo que los demás veían en ella, sino de lo que ella misma había aprendido a reconocer, su valor, su fuerza, su capacidad de decidir. Regresó al campamento cuando el sol ya bañaba de luz cada tienda. Los niños jugaban cerca del arroyo, arrojando piedras al agua para verla saltar. Las mujeres conversaban mientras preparaban comida. Los hombres revisaban sus caballos y sus arcos. La vida continuaba, y ella caminaba en medio de ella como alguien que pertenecía a ese lugar por voluntad propia. No era invitada, no era huésped, era parte de ese tejido invisible que unía a todos. Esa noche, al caer el sol, se encendió el fuego central. Las llamas iluminaron los rostros de quienes se reunieron alrededor, y entonces comenzó una canción que Elizabeth no había escuchado antes. Era lenta, suave, y aunque no entendía todas las palabras, pronto reconoció que narraba una historia muy parecida a la suya, la de una joven que había llegado desde tierras lejanas y había encontrado un hogar en medio del desierto. Escucharla fue como mirarse en un espejo hecho de música y voces. Cuando la luna llena ascendió sobre el horizonte, su luz bañó todo el campamento. Algunos se giraron hacia ella, y en sus miradas no había compasión ni sorpresa, sino respeto y gratitud. Su cabello brillaba como plata bajo la luz, y por un instante, Elizabeth sintió que no solo la veían como parte de la comunidad, sino como algo más, un símbolo, una presencia que unía. En ese momento comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Ahora vivía en las palabras que otros contarían, en las canciones que se entonarían junto al fuego, en la memoria del campamento que la había aceptado. No era la niña que había sido, ni la joven que buscaba un lugar. Era luz de la luna, era la diosa del desierto. Y mientras el viento nocturno movía suavemente las brasas del fuego, supo que, aunque el camino hasta allí había estado lleno de sombras, cada paso la había llevado al único lugar donde podía ser verdaderamente libre. Y esa libertad, por fin, era suya para siempre.